La literatura es tan extensa y variada como lo es el mundo mismo. Desde tiempos muy antiguos, muchos pueblos se han valido de historias para transmitir sus creencias y sus formas de ver el mundo a las generaciones que le siguieron. En este espacio recorreremos el planeta a través de sus historias. Hola, hola. Mi nombre es Rosabel Serpa y seré tu compañera de viajes. La historia que escucharemos hoy pertenece a la tradición maorí. Pero, ¿quiénes son los maoríes? Los maoríes son una comunidad étnica que a través de múltiples migraciones iniciadas en el siglo X se asentaron en las islas que forman parte del territorio de Nueva Zelanda, un país del continente oceánico. Establecimientos que ocurrieron mucho antes de la llegada de los europeos a esta región, suceso ocurrido en el siglo XVI. Antiguamente la estructura social de este pueblo era aristócrata y se dividían en tribus independientes. Cada tribu contaba con un jefe, sacerdotes, nobles. Este estadio estaba conformado generalmente por guerreros y los esclavos. En la actualidad, muchos maoríes se han adaptado a los modos de vida de las grandes ciudades, lo cual ha tenido algunos impactos en sus prácticas. Antes de la llegada de los europeos, muchas de las historias o puracao de las tribus maoríes eran transmitidas a través de sus tejidos y tallas. Esta cultura posee bastantes rituales que para este lado del mundo resultarían llamativos. Entre sus prácticas tradicionales se encuentran los denominados tamoko, tatuajes faciales con los que en un principio se distinguía al grupo social al que pertenecía una persona. Pero quizá uno de los rituales más conocidos de la cultura maorí es el haka, una especie de danza constituida por un conjunto de movimientos sincronizados y expresiones vigorosas que suelen desarrollarse como honra en momentos trascendentales de la vida de esta cultura. Bienvenidas, matrimonios, aniversarios e incluso en funerales. Ahora sí, comencemos con la historia. Nuestro relato de hoy se llama Cuento de la Tierra de los Espíritus. La historia que presentamos hoy es una adaptación de uno de los relatos que aparece en el libro Cuentos Maoríes, compilado por Alexander Reed, de Ediciones Sígueme. En el extremo noroccidental de la isla que está más al norte en el archipiélago de Nueva Zelanda se halla el Cabo Renga. Sobre su gran elevación crecía una especie de mirto, un viejo árbol pojutucahua, cuyas raíces y ramas servían de escalera para que los espíritus descendieran a través de las aguas turbulentas hasta el fabuloso inframundo. Formando una procesión inacabable, los espíritus de los muertos se dirigían hacia ese punto de partida. En el lejano norte, tan solo se oían los pasos apresurados y fantasmales de las almas. Existen historias asombrosas que hablan de personas que vieron a lo lejos grupos de viajeros dirigiéndose al norte, que desaparecían
cuando intentaban acercarse y que volvían a aparecer más tarde a sus espaldas. Las tribus del norte sabían de los gemidos y de los cambios y evoluciones de incontables formas invisibles que se percibían después de una batalla, cuando los guerreros caídos se citaban con el mundo de la luz. Se decía que era posible distinguir a los nobles de los esclavos, puesto que los primeros pasaban a la altura de los almacenes, mientras que los esclavos siempre lo hacían por debajo. Las tribus conservaban esta creencia, ya que en las ciudades las puertas de los depósitos donde se guardaban los camotes estaban orientadas al norte, dando la espalda a los espíritus que pasaban por allí, para que no entrasen y profanasen las provisiones. A veces, en la orilla de las extensas playas y en las colinas, los grandes vientos daban la impresión de hacer nudos con las hojas de lino. Sin embargo, los lugareños sabían muy bien que los habían hecho los espíritus, quienes mantenían su apego a la tierra en la que habían nacido y que les había dado el sustento. Los espíritus que habitaban en las comarcas del interior depositaban hojas de distintas especies de lecho, mientras que los que moraban en la costa dejaban hierbas de las dunas y algas. La colona Aray, a mitad de camino, junto a la playa de Oneroa, hoy llamada de las 10 millas, era uno de los lugares preferidos para dejar las hojas que servían de ofrenda. Más allá, en otra colina denominada Taumatai-Humu, descansaban los espíritus de su larga peregrinación y contemplaban la distancia que habían recorrido. Aquí lloraban y se hacían cortes con láminas de roca de obsidiana, tejiendo coronas de luto con hojas. En los cerros que tenían por nombre Waihoquimai y Waiotioti, los espíritus proferían sus lamentaciones y se laceraban el cuerpo, al tiempo que se despojaban de sus vestimentas, hechas de hojas de guaranji, macucu y oropito. De este modo dejaban atrás el mundo que conocían, y desnudos como el día en que nacieron, se preparaban para el salto final en el Cabo Reinga. Una barrera se interponía en su camino. Si la pasaban por encima, aún podían volver atrás. Si en cambio la salvaban por debajo, ya no les quedaba otra opción que continuar su camino. La tierra dejaba de verse cuando los espíritus descendían por la cara más lejana de aquella montaña. A cierta distancia del Cabo Reinga, llegaban al conocido río Guayora. Beber de sus aguas significaba decir adiós a toda posibilidad de retorno. Los espíritus que no cruzaban la corriente ni bebían de sus aguas podían aún reunirse con sus cuerpos. De hecho, de quienes se recuperaban de una grave enfermedad, se decía que habían regresado del Guayora. Al parecer, había allí un espíritu anciano que asistía a los demás en el momento de atravesar el río, brindándoles un bastón o una tabla, aunque en ocasiones les hacía regresar, alentando al guerrero a seguir cuidando de su familia. Los espíritus que procedían de la costa este y pasaban por Takapaucura, conocida actualmente como la bahía de Tom Bowling, se veían obligados a hacer frente a los peligros del río Capoguairúa, donde los demonios trataban de capturarlos cuando se acercaban a la otra orilla. Tras atravesar estos ríos, sin posibilidad ya de volver atrás, los espíritus arribaban a una pequeña playa conocida como Niereya, ascendían una ladera y cruzaban el arroyo de Waingunguru, las aguas de los lamentos, llamado así por el sonido que hacían sus aguas al caer entre las rocas en su rápido descenso. Al final se llegaba a la cima y el espíritu alcanzaba la cumbre de la elevación y el árbol Pojutucagua, que custodiaba la entrada del Terrenga. Hace tiempo que ya no existe este árbol legendario, aunque otro crece en su lugar, o algo más arriba. El árbol original se llama Acaquiterenga, es decir, puerta del inframundo,
y sus flores eran conocidas como Puauterenga, la flor de la marcha del espíritu. Se dice que, después de los terribles ataques del jefe Hongi en la década de 1820, cuando sus soldados provistos de armas sembraron el terror por la zona norte de Aotearoa, las ramas se rompieron a causa del peso de los muchos espíritus que pasaron por allí. Los espíritus esperaban hasta que las aguas se arremolinaban, desplazaban las algas del Motau y aparecía la entrada. Entonces se lanzaban al agua cristalina y llegaban al inframundo. Existen dos opiniones diferentes acerca de lo que sucedía a partir de aquel momento. Si bien habitualmente se asegura que Terrenga se encontraba justo debajo de la apertura de las algas en la superficie del mar, los maoríes también comparten la creencia propia del mundo polinesio, de que las almas son conducidas hacia el sol poniente. Primero, los espíritus se mantenían unidos al cuerpo el tiempo que se tarda en liberar a un recién nacido del cordón umbilical. Se sumergían en el Terrenga y emergían de las aguas del Ojau, una de las islas de los Tres Reyes, que se divisa desde la cima del monte del Cabo Renga. Allí debían trepar hasta la cumbre de otro monte, donde los espíritus entonces entonaban su triste adiós. Desde allí, el camino se extendía hasta el sol poniente, llevando hasta Hawaiki, la patria. En ella se alza un famoso monte que recibe tres nombres distintos: Maungarajo, Tetiji e Irirangi. Era el hogar de los hijos de Rangi, el cielo, y Papa, la madre tierra, el lugar donde se llevaban a cabo los ritos sagrados en honor a Io, el ser supremo, en el renombrado templo de Hawaikunui. Los espíritus debían cruzar el río Carocaro, donde les ayuda Roge, el barquero. Cuando desaparecían bajo las aguas, escuchaban el Mijitangata, el lamento de todos los difuntos que dan la bienvenida al recién llegado. El espíritu era invitado a comer, y una vez que lo hacía, ya no había marcha atrás. ¿Crees que existe un camino después de la muerte? Si es así, ¿cómo lo imaginas? Si está en tus posibilidades en esta plataforma, déjanos tu opinión. Esto es todo por el día de hoy. Ya nos volveremos a escuchar muy, pero muy pronto.